¿Qué tal, estimados amigos? Estamos iniciando esta jornada de entrevista dando a conocer que Pakistán soporta un terrible temporal, el peor de los últimos 30 años, donde se habla de que hay 900 personas ya fallecidas, 680.000 viviendas se han destruido, 800.000 hectáreas de cultivos se han visto afectadas, mientras que 3.000 kilómetros de carreteros están totalmente destruidos. Se evidencia que es el triple de lluvias que enfrenta este país en los últimos 30 años. Lamentable lo que ocurre en este país, estimados amigos. Por ende, hemos citado ya para entrevista, hemos citado al arquitecto Alfonso Saltos, con quien vamos a dialogar en estos momentos. Arquitecto Alfonso Saltos, en definitiva, el cambio climático viene del efecto invernadero, la emisión de gases y la irresponsabilidad de la ciudadanía está generando esto. ¿Cuál es la evidencia que usted tiene en su calidad profesional? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, creo que hay que comenzar diciendo que el cambio climático es real. ¿Por qué se afirma esto? Por los cambios bruscos en las condiciones climáticas que ocurren en los últimos años. A últimos años me refiero a las décadas anteriores, en relación a la información existente hace un siglo atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de una mejor forma? Lo podemos ver incluso en nuestro medio, que antes decíamos, nosotros conocíamos las épocas de lluvia en Guayaquil, ¿verdad? Pero que posteriormente hemos visto que se está corriendo la época invernal. Antes se hablaba de abril aguas mil, me acuerdo cuando era pelado, pero ahora lo que se habla, incluso hemos tenido lluvias en mayo o en junio de este año. Entonces vemos que hay una diferenciación y un cambio radical en las condiciones climáticas en las ciudades y en nuestro medio. Entonces, a partir de ello, definir que sí, es real el cambio climático que va afectando a nuestro status quo, en otras palabras, a nuestra forma de vida cotidiana. Pero una situación que es como la que se vive en Pakistán la podríamos ver quizás, Dios no quiera, obvio, aquí en el Ecuador. Lo hemos visto realmente. Date cuenta en la sierra, sobre todo, cuando ha habido deslaves en algunas ciudades en la ribera de los ríos. No a la misma escala que Claro. vemos ahorita en Pakistán, pero sí hay casos. En buena hora acá en Ecuador no han sido tan grandes como los ocurridos en Pakistán, como podemos ver en los videos que mostraste, pero sí son un preludio de lo que podría pasar si no se comienza a trabajar para poder adaptarse a las condiciones cambiantes por el cambio climático, vale la redundancia. El efecto invernadero, como lo decía, es la irresponsabilidad de la persona, del agricultor, del empresario, del industrial, de todos, porque simplemente emitimos gases de manera irresponsable, entre otras actitudes. La pregunta, aquí en el Ecuador, ¿qué errores se están cometiendo? ¿Qué errores se está cometiendo en Ecuador? Sí, Hay que generar, antes de contestarte eso, por lo menos entender algo. La política nacional, la rectoría de la política nacional en temas de cambio climático es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Es el organismo rector de la política nacional. A partir de ello, los GAT, o sea, cada municipio, tiene la competencia para manejar ciertas cuestiones ambientales. Eso es cuando se hizo por medio del Consejo Nacional de Competencias el traspaso de competencias, en donde no tiene la rectoría, pero sí tienen la planificación, la gestión y otras características a nivel de autonomía territorial. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mal en Ecuador? Que la política nacional, que realmente existe, no se la aplica realmente en las ciudades del Ecuador. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que no hay indicadores, no hay una información concreta, por ejemplo, de cuánto es la producción de CO2 en las ciudades del Ecuador o en sectores específicos. Te lo pongo como un ejemplo. Siempre voy aquí como para poder entenderlo mejor. No es lo mismo la producción de CO2 que podamos tener a lo largo de la avenida Plaza Dañín o la avenida Machala Quito en la hora pico que lo que vayamos a tener en el suburbio oeste. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a manejar información para poder generar los planes, programas y proyectos para comenzar a generar la política local específica para la mitigación y adaptación cambio climático. Creo que por ahí habría que comenzar, sabiendo nuestra realidad actual, pero de una forma crítica. ¿Qué quiero decir con esto? No maquillando cifras, no diciendo que estamos bien y que vamos a ser mejores. Al contrario, ser capaces de hacer una autocrítica, decir
Hemos fallado, hemos hecho mal esto y lo estamos remediando. Claro, ahora, Alfonso, entonces este nuevo proceso electoral podría ser una nueva oportunidad, por ejemplo, en los planes de gobierno para quienes aspiran a ser alcaldes y todo esto, por ejemplo. Por supuesto que sí. Y yo creo que es hora que la ciudadanía comience progresivamente a interesarse en las ofertas de campaña y en las propuestas de campaña, mejor dicho, porque a partir de ello uno puede conocer la visión que va a tener el candidato, que tiene el candidato, mejor dicho, hacia el territorio que quiere administrar. ¿Cuál es su idea del territorio? ¿A dónde quiere apuntar? ¿Cuáles son los proyectos que considera más urgentes? ¿Qué es lo que va a hacer durante los 4 años? Y dentro de esto es necesario poder definir cuáles son los ejes más fundamentales. Sabemos bien que actualmente la preocupación de la ciudadanía es empleo y trabajo, pero si no se trata el tema del cambio climático a mediano y largo plazo, veremos más afectaciones. ¿Qué hablo con afectaciones? Más inundaciones en enero, febrero y marzo, que va a generar de que no puedas ir al trabajo, no puedes ir a la universidad y te genere problemas en tu día a día, en el que las ciudades van a tener mayor tiempo con una inundación que te va a generar más daños y más dinero perjudicado hacia las personas y hacia el Estado, que vas a tener en unos, tal vez en unos 20, 30 años, casos como Pakistán, que va a ser más caro tener que reconstruir esas ciudades o las riberas de los ríos y son vidas que no se pueden recuperar. Entonces, comenzar a pensar que no solamente es tratar los problemas actuales o los problemas que la ciudadanía requiere de una forma inmediata, sino también paralelamente pensar en todos estos procesos que va a requerir de trabajar para mitigar y adaptarse al cambio climático. Ahora, finalmente, ¿qué debe de hacer, por ejemplo, la persona que vive en el campo, el agricultor, para evitar este tipo de problemas a futuro, que quizá lo vea el nieto, el bisnieto? Es una buena pregunta la que haces, sobre todo porque nosotros siempre tratamos de ver este tema del cambio climático en las ciudades. Siempre decimos, es un tema de las ciudades por el nivel de contaminación, por el nivel de producción de CO2 y demás. Es verdad, en las ciudades se concentra la mayor población y efectivamente es donde se producen los mayores casos de producción de CO2 y cuestiones que dan pie al cambio climático. Pero en el sector rural, por ejemplo, ahí lo que se podría trabajar es la adaptación a estos procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que el clima está cambiando, la temperatura mundial está aumentando, se está diferenciando y se está produciendo nuevas estaciones de lluvia, por lo menos aquí en Ecuador, que de una u otra forma te van a cambiar cómo tú cosechabas, ¿sí o no? Tú antes cosechabas teniendo en cuenta que iba a ser lluvia en tal mes, iba a terminar la lluvia en tal mes, el clima era así a tal temperatura y sembrabas. Entonces, los agricultores deberían conocer esta información y comenzar a pensar cómo adaptarse a esto. Si es necesario cambiar los ciclos de producción agrícola, habría que cambiarlos para adaptarse a lo que ya está ocurriendo. Pero esto los agricultores lo podrían generar a partir de la información que el gobierno central o local les podría brindar con el asesoramiento técnico, en donde incluso lo podrían aprovechar. En otros países, lo que se ha hecho, y aquí no lo veo tan loco sugerirlo, nosotros tenemos algunas terrazas climáticas. Y no sé si es como decir, a cada metro sobre el nivel del mar hay un clima. ¿Te acuerdas que eso nos enseñaban en el colegio, el trópico, subtrópico, etcétera, etcétera? Esas temperaturas se están modificando. Entonces, a cada terraza climática, la producción que se generaba se va a ver modificada por esta misma situación del clima. Antes, en el páramo, me acuerdo de chico, no había vegetación, era solo el arenal. Ahora que he podido viajar hace poco, he visto que ya hay vegetación e incluso puede haber producción. Entonces, aprovechar estos nuevos terrenos para generar una producción agrícola a altura. Mi punto es que el agricultor tiene que comenzar a adaptarse a estas situaciones y sacar el mejor provecho. Y esa es la diferencia entre mitigar y adaptarse al cambio climático. Con esto cierro. En donde adaptarse es agarrar lo actual, ¿verdad? Y sacar el mayor provecho porque ya está. Ya están estas afectaciones del clima. En cambio, mitigar es reducir lo que origina el cambio climático. Son estas dos posturas que hay cuando se tratan los temas o sea, estos temas. Finalmente, Alfonso Saltos, arquitecto y urbanista, eh, el ciudadano en la casa, en el trabajo, en la oficina, ¿qué tenemos que hacer en la industria para empezar a generar un detente de este cambio climático tan brusco que, insisto, no lo veremos nosotros, lo van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos en 100, 150 años? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que tener en la conducta?
Hay algunas posturas en relación a eso. Por ejemplo, en que dicen de que el ciudadano común, tú y yo, todos los ciudadanos, pero realmente, tenemos un mínimo grado de afectación al tema del cambio climático. Obviamente se enfoca más la visión en las empresas. Por ejemplo, para producir textiles, para producir cualquier tipo de productos hay una mayor afectación de contaminación. Eso por un lado, una postura. Pero por otro lado, yo creo que el ciudadano es importante que comience a generar una nueva cultura de vida urbana, una nueva forma de ser responsable con el medio ambiente. Por ejemplo, con cuestiones muy sencillas. Nadie aquí recicla en la casa. Nadie aquí tiene dos tachos de basura para poner los desechos orgánicos y los otros inorgánicos. Y con los inorgánicos hacer una clasificación y decir, esto reciclo. No existe esa cultura. Entonces, si nosotros ni siquiera es algo tan simple que lo podemos hacer en nuestra casa, que tal vez es verdad, todo va a parar al botadero o relleno sanitario, ok, pero es nuestra cultura. Yo creo que aquí ya requiere, como tú dices, es algo que tal vez no lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, pero por lo menos comenzar a cambiar la generación de nuestros bisnietos o nietos, que ellos ya sean educados, y eso está en nuestras manos, educarlos con una mayor grado de responsabilidad hacia el ambiente, hacia la naturaleza. Tal vez nosotros no, pero ellos ya pueden comenzar a generar pueden comenzar a educar, perdón, nuevas generaciones con una visión distinta. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso Saltos, por esta panorámica que se podría ver en algún momento aquí en el país, lo que ocurre exactamente en estos momentos en Pakistán. Solidaridad con esa población, como YAP TV y el equipo de trabajo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Raúl, y gracias a YAP TV. Somos YAP TV.